Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir con la información, vamos de lleno con la ampliación de uno de nuestros titulares. Para otro tipo de noticias tenemos que hablar de las condiciones del clima en nuestro país y sobre todo de lo que está ocurriendo en el municipio de Morales, Izabal. Estas intensas lluvias han provocado inundaciones y han dejado a cientos de personas afectadas. Las autoridades de la Conred confirmaron este viernes que 3 comunidades quedaron anegadas y que obligaron a la evacuación de varias familias. Al menos 185 personas resultaron damnificadas luego que sus viviendas quedaran parcialmente dañadas. No fue necesaria la habilitación de albergues, ya que los pobladores que fueron evacuados se trasladaron a las viviendas de sus familiares. La Conred se mantiene en alerta ante la previsión de más lluvias sobre el departamento de Izabal durante el fin de semana. Por favor, tómelo en cuenta. Y expertos del INSIBUME indicaron que debido a un sistema de alta presión, en los próximos días podrían sentirse lluvias en horas de la tarde y noche, aunque el clima cálido persiste. Se han presentado lluvias bastante importantes en el departamento de Izabal, franja transversal del norte. Para este día viernes y fin de semana continuamos con influencia débil de alta presión. El viento va a predominar del norte con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora. Muy importante tomar en cuenta que pueden presentarse algunas lluvias de carácter disperso de regiones del norte al centro del país para este día viernes, disminuyendo para el fin de semana. Asimismo, persisten las condiciones cálidas hacia mediodía. Estamos pronosticando temperaturas en el orden de los 35 a 37 grados para algunos lugares del departamento de Petén y oriente del país. Estas temperaturas preveemos puedan ser más altas para la próxima semana. Asimismo, no se descartan algunos eventos aislados de lluvia en lo que es Boca Costa y suroccidente del país. Y la pandemia por el COVID-19 continúa afectando a los guatemaltecos y enseguida les compartiremos datos importantes relacionados con cifras y recomendaciones. Así es, amigos, tienen que tener mucha precaución con lo que está ocurriendo con la pandemia. Sobre todo de cara a un fin de semana, es importante que actualicemos estas cifras y vea usted lo preocupante de la situación. Esa tercera casilla, sobre todo, que ha preocupado a las autoridades de salud porque hablamos de que más personas continúan falleciendo a causa del COVID-19. Estas cifras que usted tiene en pantalla nos muestra lo ocurrido ayer jueves 24 de marzo del 2022. La primera casilla nos muestra la cantidad de hisopados que se realizaron en apenas 24 horas, casi 11,000 hisopados. Hablamos en este caso de 10,976 hisopados en 24 horas. La segunda casilla nos muestra la cantidad de nuevos casos que han registrado las autoridades, 1,311 nuevos casos. A pesar de ser un número alto, Corina y amigos en casa, esta cifra ha ido disminuyendo porque recordemos llegamos incluso a hablar de 4,000 o 5,000 nuevos casos diarios. Otro tema preocupante es la cantidad de personas fallecidas registradas en la última actualización. Tenemos que compartir el dato de 7 personas que han perdido la vida por el COVID-19, de acuerdo a la información de la última actualización que presenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se reportan 0 casos fallecidos registrados y ocurridos en las últimas 24 horas, pero es importante reiterar, como bien dices, a las puertas de un fin de semana que deben mantenerse las medidas para resguardar la salud de los propios y de los cercanos. Así es, Corina, y recordemos también que estamos ya muy cerca de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Será muy importante que todas las personas sigan respetando las medidas de bioseguridad, esto para que no tengamos que vivir una nueva ola de contagio. Ha sido bastante complicado estos 2 años de pandemia en suelo guatemalteco y este 2022 que no ha sido la excepción. Hemos empezado el año con cifras muy altas, afortunadamente han ido descendiendo, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, por supuesto, como lo decía Corina, no bajar la guardia ante lo que pueda ocurrir. Le vamos a mostrar ahora el panorama completo, la situación general de la pandemia en nuestro país.
Y es que tenemos que hablar de los casos activos estimados a la fecha. Se habla de una cifra de 13.543 personas que podrían estar contagiadas con el COVID-19. Casos acumulados registrados desde que se dio el primer caso en nuestro país suma un total de 823.145 casos, y también los casos recuperados estimados a la fecha dan un total de 792.328. Así es, afortunadamente personas que han logrado sobrevivir a la pandemia, aunque recordemos en la mayoría de los casos quedan secuelas, así que es muy importante evitar ese contagio. Ya nos proporcionaba entonces Corina esa cifra de 792.328 personas recuperadas, esto según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También nos muestra esta última cifra, que es la más lamentable y alarmante, amigo televidente, porque ya hasta el momento hablamos de 17.274 víctimas mortales. Superamos esa barrera de las 17.000 víctimas mortales y ahora hablamos ya de 17.234 personas que lamentablemente han perdido la batalla en contra del COVID-19. Recuerde siempre las recomendaciones que hacemos, Corina, lo reiteramos cada noche: seguir utilizando la mascarilla, utilizarla bien puesta. Es importante que cubra el área de la nariz, de la boca, sobre todo cuando tiene interacción con otras personas. Seguir también con el lavado de manos constante, con abundante agua y jabón. También el uso de gel a base de alcohol y, por supuesto, seguir respetando el distanciamiento físico. Corina, hay que recordar que la pandemia no ha terminado, así que tenemos que seguir extremando esas medidas. Así es, Pablo. Dato importante también, continuar con el proceso de vacunación. Las personas que aún no se han vacunado, es importante tener el esquema completo y las dosis de refuerzo. Hay diferentes puestos de vacunación que pueden atenderle a usted y su familia. Por favor, no baje la guardia, amigo televidente. La pandemia continúa vigente en nuestro país. Estos son los datos actualizados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que nos muestran la situación ayer jueves. Recuerde que lleva 24 horas de atraso y es muy importante lo que ocurra en las próximas horas. Es muy importante lo que ocurra durante el fin de semana. La próxima semana estaremos hablando de nuevas cifras actualizadas. Es importante que esos casos no se disparen. También en torno a lo que va a pasar con Semana Santa, que ya lo hablábamos, Corina, muchas personas van a hacer el viaje a distintos centros turísticos de nuestro país, incluso fuera de nuestras fronteras, y es importante que las personas no se relajen, que no bajen la guardia. No se habla mucho del tema, pero hay recomendaciones básicas, Corina, que también se le puede enviar a las personas. En este caso, una sana alimentación también es muy importante, realizar actividad física todos los días, al menos en la medida de lo posible. Por supuesto, esas 8 horas de sueño recomendadas, sobre todo para mantener las defensas altas. Así es, Pablo, las recomendaciones han sido dadas. Recuerde usted que si cuida su salud, cuida también la salud de los suyos. Y en este contexto de la pandemia por el COVID-19, el Hospital Temporal, ubicado en el Parque de la Industria, cumple 2 años de haber iniciado la atención a los afectados por la pandemia. Hasta la fecha, las autoridades registran más de 29.000 personas atendidas. Actualmente, el hospital refleja una baja en pacientes positivos y se mantiene con una ocupación del 50% en el área intensiva, lo que representa 27 camas. En el área de diagnóstico se reciben alrededor de 100 personas por día y más del 80% de pacientes han salido recuperados de este centro asistencial. Ahora cuentan con una clínica post-COVID para las personas que sufren las secuelas de esta enfermedad.